Hola, hola, bendiciones y bienvenidos a este nuevo encuentro. Una alegría también poder encontrarme con ustedes en este momento. Aunque yo no los pueda ver, por lo menos ustedes me ven a mí y así. Vamos a pedirle a Dios que su presencia venga sobre nosotros en este momento. Que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos ilumine, quien nos hable al corazón. Ven, promesa de Dios, porque te necesitamos y sin ti no podemos hacer ni decir nada. Ilumina a cada uno de estos hermanos que están viendo en este momento esta clase y llénalos de tu amor y de tu paz. Tú conoces sus corazones, tú conoces su vida, su realidad. Haz tu voluntad en ellos, Señor, y que el poder de tu palabra les ilumine y les instruya. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este día vamos a continuar hablando un poco sobre el Nuevo Testamento. En la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre el Antiguo Testamento, donde conocimos las diferentes subdivisiones de este libro, de este testamento, de esa antigua alianza, donde pudimos ver que no sé si lo mencioné, que Moisés es a quien se le atribuye haber escrito no el Antiguo Testamento completo, sino el Pentateuco, los primeros 5 libros o parte de esos primeros 5 libros. Y veíamos cómo también, o algo que tal vez no le mencioné sobre las fuentes, sobre las tradiciones de la Biblia, en este Antiguo Testamento y especialmente en el Pentateuco, conocida como la tradición yavista, es la tradición eloísta, tradición sacerdotal y tradición deuteronomista, donde en esos textos del Pentateuco y del Antiguo Testamento encontramos diferentes relatos expresados o que vienen de fuentes de diferentes personas, de diferentes grupos que estaban en lugares distintos y que percibían a Dios de una manera distinta. Bien, y vamos a hablar un poco hoy sobre este Nuevo Testamento, esta nueva alianza. Y vamos a ver cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Yo creo que hemos hablado en varias clases, hemos dicho cuántos libros tiene. Sabemos que el Antiguo Testamento tiene 46, pero el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Por lo tanto, la suma de ambos da 73 libros en total. Vamos a ver ahora entonces cómo se subdividen estos libros a su vez. Miren, es importante que entendamos que con relación al Nuevo Testamento, que es palabra de Dios, que es fuerza de Dios, la palabra de Dios, es fuerza de Dios para la salvación de todo aquel que se atreve a creer. Se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Así nos enseña la carta Dei Verbum. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 124, donde dice que esa palabra de Dios es fuerza para la salvación, para aquellos que creen, y también despliega, nos alimenta en este proceso, en este caminar de nuestras vidas hacia el cielo. Bien, estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objetivo central es Jesucristo. El objetivo central del Nuevo Testamento es Jesucristo. Y pues Jesús, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así también como los comienzos
de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. En este Nuevo Testamento encontramos esa historia de cómo Jesús, los inicios de Jesús, el anuncio del ángel a María, el nacimiento de Jesús, cuando Jesús se pierde en el templo, cuando se extravía a sus padres y es encontrado en el templo cuando tenía 12 años, cuando Jesús comenzó su misión, comenzó a evangelizar a los 30 años, cuando ya fue crucificado a los 33 años. Entonces allí conocemos también su muerte, su resurrección, y luego pues ese acompañar a los discípulos por 40 días después de su resurrección, luego la venida del Espíritu Santo y cómo la iglesia seguía creciendo y seguía siendo guiada por el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Pero obviamente no está escrito en la Biblia todo lo que ha pasado con la iglesia hasta el día de hoy, sino que de una manera sintetizada sumamente, lo dice el mismo apóstol Juan, si se fuese a poner por escrito todo lo que pasó, todos los acontecimientos y todo lo que Jesús dijo, no cabrían los libros en este mundo. Entonces, este Nuevo Testamento, cuando hablábamos de los libros canónicos, le decía que para que un libro sea considerado como inspirado debía cumplir con ciertos requisitos. Y estos libros del Nuevo Testamento debían ser escritos, para ser considerados como inspirados, debían ser escritos por los discípulos o por uno de los discípulos de ellos. Ok, entonces, y que no contradiga el mensaje esencial de Jesús, que no contradiga la buena nueva, el mensaje original que Jesús proclamó cuando estuvo físicamente con nosotros. Bien, entonces los padres de la iglesia tenían estos textos, recibieron los obispos, recibían de los apóstoles estos documentos y los fueron recopilando, y luego la iglesia le fue dando forma en el transcurrir del tiempo, y luego en los diferentes concilios donde se estableció, concilio de Hipona, concilio de Trento y otros, donde ya se estableció de manera definitiva los libros considerados como inspirados o canónicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es importante también recordar que el Antiguo Testamento fue escrito completamente en griego, a diferencia del Antiguo Testamento, que fue escrito en los 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. En esos 46 libros hay diferentes de ellos que fueron escritos en esos idiomas. Pero en el Nuevo Testamento todos fueron escritos en griego. Claro, allí encontramos palabras que son derivadas, que vienen del hebreo y del arameo. Es normal, hay muchas palabras que encontramos allí, pero originalmente la mayoría de su contenido fue escrito en griego, y algunos de ellos escritos en un griego conocido como la koiné, en un lenguaje sencillo. Algunos de esos textos. Bien, cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, los primeros libros que encontramos son, por ejemplo, los evangelios. Y dice Evangelio según San Mateo. O sea, la Biblia, el Nuevo Testamento comienza, bueno, primero quiero recordar que no está organizado el Nuevo Testamento en un orden cronológico. O sea, que el primer libro del Nuevo Testamento no es el primero que se escribió, para nada, sino que está organizado de una manera distinta, donde comienza con la narración, aquellos libros que narran el comienzo de la vida de Jesús como hombre, como ser humano. Ok, entonces este Nuevo Testamento comienza con los evangelistas. Recordar que el evangelio es un solo. Hay un solo evangelio y 4 evangelistas. Ya ustedes más adelante en otra materia conocida como los evangelios van a poder profundizar un poco más en este tema.
Pero es importante recordar que comienza con los 4 evangelios o con los 4 evangelistas, que son 4 autores sagrados que narran la historia de Jesús desde diferentes puntos de vista, pero los 4 coinciden en la esencia, en el mensaje principal. Y también están conocidos como evangelios sinópticos, que son los primeros 3 evangelios que encontramos en la Biblia. El primero es Mateo, el segundo es Marcos y el tercero es Lucas. Entonces, Mateo, son conocidos esos 3 como evangelios sinópticos por la similitud, porque coinciden casi el 100% en muchos de sus relatos, aunque fueron escritos en tiempos distintos y por personajes distintos. Ok, entonces el evangelista Mateo se caracteriza por hacer esa gran conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hace esa gran unidad, recogiendo una gran genealogía de los padres de Jesús hasta llegar a Jesús, de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. Y es impresionante cómo Mateo, que era judío, tenía esa visión judía y ve en Jesús el cumplimiento de las profecías. Todas esas profecías que vemos en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, y especialmente uno de los profetas que le decía que más me llama la atención, que es el profeta Isaías, conocido como el profeta mesiánico, por las cantidades de profecías que éste dijo sobre la venida de Jesús, sobre el nacimiento de Jesús. Ok, entonces podemos ver cómo el Nuevo Testamento comienza con los evangelios. El evangelio más antiguo es conocido como San Marcos, pero le decía que no está organizado en un orden cronológico. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios que desglosan de una manera impresionante y bellísima la historia de Jesús, su muerte, su nacimiento y su crucifixión. Luego podemos ver, luego de los evangelios, podemos encontrar también Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, que es una continuación del evangelista según San Lucas. Es atribuido a Lucas como la continuación de su evangelio, donde Lucas relata el nacimiento de Jesús y luego pues continúa con el nacimiento de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, narrado en este libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles es un libro sumamente hermoso donde se narra la venida del Espíritu Santo sobre aquella primera comunidad, cómo ellos vivían, todo lo que vivieron los apóstoles, las persecuciones, bueno, no todo, sino de manera sintetizada o resumida, diferentes momentos importantes en la vida de la iglesia primitiva. Y cómo esas comunidades fueron perseguidas pero también se fueron expandiendo. Conocemos la historia del apóstol San Pablo. Bien, entonces aquí en el Nuevo Testamento conocemos las cartas conocidas como las cartas paulinas. Dígase así, aquellas cartas que fueron escritas por el apóstol San Pablo. Y dentro de esas cartas paulinas están también como unas subdivisiones que son conocidas como las cartas cristológicas, cartas pastorales del mismo Pablo y cartas de la cautividad, o sea, cartas también en las que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel. Y esas cartas pastorales en las que conocemos, por ejemplo, la carta de San Pablo a Timoteo, que son cartas que él le envía directamente a una persona. Y esas cartas también en las que él le escribe a las comunidades. Y aquellas cartas, hay algunas cartas que son conocidas como cartas deuteropaulinas, porque no fueron escritas literalmente por su puño y letra, sino que fueron escritas por un discípulo de Pablo, o como Pablo dictando,
o por instrucciones de Pablo alguien iba escribiendo. Y aquellas que fueron escritas por él mismo lo dice en sus relatos. Él dice, escribo con mi puño y letra estas letras, estas palabras para ti, fulanito. Bien, entonces esas cartas paulinas están, por ejemplo, o conocidas como epístolas paulinas, podemos ver las cartas a los romanos, primera y segunda de Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, carta a los Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses. También está la primera y segunda carta a Timoteo. Está también la carta a Tito, la carta a Filemón y la carta a los Hebreos. Esta carta a los Hebreos se le atribuye a Pablo. Hay algunos autores que dicen que no es de Pablo, pero sí está incluida dentro de aquellas cartas conocidas como epístolas paulinas. Bien, también luego de aquí podemos ver inmensidades de historias, inmensidades de consejos que el apóstol le da a las diferentes comunidades que él mismo fundó, muchas de ellas, aquellos líderes que él dejaba en esas comunidades en diferentes países, que él le escribía, le daba seguimiento, le daba exhortaciones, consejos pastorales, y así realmente es hermoso. El apóstol Pablo, realmente un gran personaje que tuvo una experiencia maravillosa con Dios, un ser humano que amaba a Dios y en un principio pues perseguía a la iglesia. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, él vio el martirio de San Esteban, el primer mártir, como nos narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, y tuvo ese gran encuentro con Dios. Y luego de ese gran encuentro se convirtió de ser perseguidor a ser perseguido. Aquellos a los que él perseguía por profesar una fe, al él convertirse, se convierte también en un perseguidor por profesar esa misma fe. Y Pablo pensaba que él estaba correcto porque veía al cristianismo como una secta que salía del judaísmo y lo veía como una amenaza para el judaísmo. Pero luego, hasta encontrarse con Dios, es donde él abre los ojos, se le quitan esas escamas y puede entonces ver la verdad sobre Jesús. Hay mucho que decir sobre las cartas del apóstol Pablo y les invito a que puedan adentrarse en esas cartas y puedan conocerlas. De mis favoritas están la carta a los Corintios, especialmente la primera carta a los Corintios y especialmente el capítulo donde nos habla del himno al amor, primera de Corintios 13. Es hermoso realmente, es hermoso. Les invito a que se acerquen a esos textos, a esos libros y puedan pues disfrutar de ese manjar, de esas palabras tan hermosas, tan alentadoras que nos ayudan a nosotros a crecer como cristianos. También está otra de las subdivisiones que tal vez ustedes no han escuchado, las cartas conocidas como las cartas católicas. Y tal vez tú pienses, ¿cartas católicas? ¿Cómo así? ¿Cómo que cartas católicas? Sí, se llaman cartas católicas porque tienen un mensaje universal. A diferencia de las cartas paulinas, que el apóstol Pablo dirige de una manera específica y le dice, le escribe directamente a los corintios. O sea, ese mensaje es para las comunidades que están en Corintios. Este mensaje es para Timoteo. Este mensaje, esta carta es para Tito, es para Filemón, es para los hebreos. Las cartas católicas no son así. Son cartas escritas por los discípulos, pero tienen un mensaje universal. Recordemos que católico significa universal. Y ese mensaje es para todas las comunidades, para todos los cristianos
en donde quiera que estén, independientemente de la comunidad a la que pertenezcan, independientemente del país en el que se encuentren. Ok. Dentro de estas cartas podemos mencionar la carta del apóstol Santiago, y uno de los discípulos de Jesús, y una carta bellísima. Realmente el apóstol Santiago tiene un mensaje maravilloso. Es una persona que te ayuda a controlar tu lengua, donde te dice la lengua es el castigo del cuerpo y que debemos aprender a domarla, y dice que aquel que doma su lengua tiene la capacidad de domar todo su cuerpo, donde nos invita a no hablar a la ligera, a no decir lo primero que nos llegue a la mente, sino a usar la razón, a no dejarnos llevar por el impulso, a no calumniar a alguien, a no decir para adelante lo que escuchamos decir sin confirmarlo, sin tener la certeza y la seguridad de que eso es real, y de que debemos tomar medidas al momento de hablar, porque podemos herir. Debemos aprender a comunicarnos. Ok, siempre con el amor, siempre comunicar con amor. Y este apóstol, hay un versículo también que él dice, dice, confiesen sus pecados unos a otros para que se orienten, para que sean perdonados, para que se sanen. O sea, este apóstol nos invita a estar unidos como cristianos, a confiar en los unos a los otros, a confiar en tu hermano, a poder ver a Dios en ellos y que ellos puedan ver a Dios en ti. Y el apóstol Santiago tiene un mensaje universal. Él no le escribe a los hebreos, no le escribe a Timoteo, no le escribe a Pedro, no le escribe a nadie, le escribe a todos. Ok, luego están las cartas del apóstol San Pedro, que son también de las cartas católicas. Y el apóstol Pedro, como pueden saber ustedes, uno de los discípulos al cual Jesús le entregó las llaves de la iglesia, ¿verdad? Ese gran apóstol que tuvo esa gran experiencia con Jesús. Está Primera y Segunda de Pedro como cartas católicas. También están las cartas o epístolas de Juan. Primera carta de Juan, segunda y tercera. Ok, que son también hermosísimas. Cuando vemos especialmente en la carta de Juan, donde él nos habla del amor, y donde él dice, si tú dices que amas a Dios, pero no amas, o sea, dice, si tú dices que amas a Dios a quien no puedes ver, pero odias a tu hermano a quien puedes ver, dice, tú eres un mentiroso. O sea, ¿cómo es esto posible? No puede ser. Si tú dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano. Y si alguien odia, está aún en las tinieblas, no ha conocido a Dios. Entonces, el apóstol Juan es el mismo autor de estas tres cartas, es el mismo autor del Evangelio según San Juan. Así por lo menos se le atribuye a él estas cartas. Y tiene un mensaje maravilloso también. Les invito a que entren, son cartas breves, pero tienen unos mensajes sumamente edificantes para todos. Dentro de esas cartas católicas está también la carta de Judas. Bien, que es también muy breve y tiene un mensaje muy importante y muy bueno para todos. Les invito a que entren a estas cartas. Recuerden, se llaman cartas católicas porque tienen un mensaje universal. Tienen un mensaje para todos los cristianos. Bueno, tal vez tú digas, bueno, pero las cartas de San Pablo no son un mensaje para todos los cristianos. Las cartas o los evangelios también no son un mensaje para todos los cristianos. Sí, efectivamente, tienen un mensaje para toda la cristiandad, para toda la humanidad. Pero, como les digo, estas cartas fueron dirigidas. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben, le escriben a una comunidad específica. Aunque el mensaje se puede extender, o sea, estaba destinada para un público específico. Y las cartas de Pablo también, aunque su mensaje sirve para todo el mundo. Okay.
Luego entonces de las cartas católicas, finalmente nos encontramos con un libro bellísimo, con un libro al cual muchos suelen temerle. Y es el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Señores, es impresionante el mensaje tan hermoso que tiene este libro y donde muchos lo malinterpretamos, donde la versión que conocemos de este libro suele ser la versión protestante, la mala y exagerada interpretación que hacen muchos protestantes, lamentablemente. Entonces tal vez conocemos muy poco, porque tal vez en la homilía no se lee con mucha frecuencia este libro. Pero el libro del Apocalipsis no es un libro de temor, sino más bien es un libro de esperanza, donde nos muestra buenaventuranza, donde nos muestra relatos donde la humanidad, donde Jesús regresa con poder para rescatar a su pueblo, donde el mismo apóstol Juan, el mismo discípulo que escribió el Evangelio, el mismo discípulo que escribió 3 de las cartas católicas, la primera, segunda y tercera de Juan, es también, o sea, así se le atribuye el libro del Apocalipsis. Yo les invito a que puedan entrar a este libro, porque realmente tiene un mensaje muy, muy hermoso. Y no es un libro de temor, es un libro de esperanza, donde nos muestra la Jerusalén celestial, donde nos muestra esa gran escatología, ese gran final o ese encuentro con Dios después de la muerte. Así que no le tengan miedo a este libro. Lo que pasa es que está lleno de una gran simbología. Vemos dragones, vemos que serpientes, dragones con 7 cabezas. No estamos hablando de dragones literal como lo vemos en las películas. El autor sagrado escribe en clave, porque no podía hablar abiertamente en ese tiempo, en ese contexto en el que estaba viviendo la fe, por la persecución que tenía la fe en ese momento. Pero el apóstol escribe en clave, y a quien le escribe, ellos entendían perfectamente el mensaje que el apóstol Juan le estaba dando. Y donde Dios revela y da a conocer muchas cosas, donde habla de muchas cosas del pasado, donde habla de muchas cosas que estaban viviendo en el presente, y también de muchos acontecimientos que íbamos a ver en el futuro, como las pestes o calamidades, enfermedades, guerras que iban a venir, pero también de ese gran encuentro con el Señor, también de esa gran resurrección que tendremos. Bien, así que les invito a que cuando vayamos a leer de esa palabra de Dios, siempre que sea una actitud orante, y que podamos pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe y que nos ilumine. Así que por el día de hoy vamos a dejarlo por aquí con el Nuevo Testamento. Espero que hayan quedado claras algunas dudas y estamos para servir. Así que nos vemos en un próximo encuentro donde vamos a hablar sobre cómo buscar en la Biblia. Interesante, así que les invito a que vayan preparándose, vayan investigando para que podamos comprender un poco. Así que Dios les bendiga y que tengan un feliz y bendecido día. Bendiciones para todos.